Alejo, Alejo ya empezó gozando. Pero Benny, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. Te cuento que una amiga mía de Calgary te mandó muchas saludes, que tan lindo ese gordo, que tan ¿Ah, interesante, sí? que tan querido. No jodas. ¿Y cómo se llama? Gladys. Se llama Andrea. Ah, no se llama Gladys. No, esta no, esta no. Esta no se llama Gladys. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces Pero un baila, saludo. baila. Entonces un saludo, un saludito, claro, por supuesto. ¿Y vos cómo vas, Alejo? Bien, pues Todos tus, yo tus como, problemas con tu carro, ¿cómo siguen las cosas? no, nada, ya no hay problemas con el carro, por ahora ninguno. Bueno, para todos los que te estaban extrañando la semana pasada, vamos a contarles que tuviste tuviste unos impases con tu Percance. vehículo automotor y entonces no pudiste acompañar en la conversada de la semana pasada. Pero ya ahora todo bien, ya todo bajo control. Todo bajo control. Todo bajo control. Perfecto. Bueno, muchachos, después del saludo, para empezar a entrar en materia, resulta que hoy vamos a conversar sobre un tema pues que está muy en Muy boga candente. ahorita, muy candente, que todo el mundo está comentando acerca de ese tema. Eh, Obviamente yo quisiera hacer la salvedad aquí en la introducción, que ninguno de nosotros es experto en este tema, porque es un tema en particular que es muy, o sea, si uno lo quiere tratar como debe ser, es un tema muy técnico, es un tema que tiene muchas aristas, pues, desde el punto de vista técnico, de cifras, o sea, hay que informarse bien, pues, como para tener una discusión medio informada sobre el tema, valga la redundancia. Entonces, bueno, esa como primera salvedad. Además, Alejo fue el que propuso el tema hace un par de semanas. Entonces, bueno, Alejo, te dejo para que hagas la introducción vos sobre el tema y por dónde querés que llevemos la conversación. Bueno, gracias. Pues el asunto consiste en que existe un gran consenso hoy en día Uh-huh. acerca de que el cambio climático, que no hay necesidad de, pues, es decir, está pasando, ¿no? Uh-huh. Hay un cambio climático, ¿no? No hay necesidad de decir, mire, que algo está pasando, ¿no? Se nos ha hecho pensar se nos ha hecho creer que ese cambio climático es una responsabilidad de la acción, de la intervención del hombre en la Tierra. Y como argumento se nos propone la devastación que efectivamente causa el hombre en el ecosistema. Como argumento se nos propone la economía precisamente devastadora de la que se sirve el hombre para obtener recursos, ¿no? Que efectivamente, y no es el tema porque pues yo veo lo que, pues efectivamente hay una devastación del medio ambiente, ¿no? Pero la idea de que el cambio climático es suscitado exclusivamente por la intervención del hombre Uh-huh. es la que yo quisiera, después de haber conocido un artículo que un experto, un meteorólogo español escribió, un señor de apellido Casado, Uh-huh. después de haberlo mirado el artículo, pues me siento proclive a compartir sus argumentos, principalmente porque yo fui de los más ardientes defensores, ¿no? De la idea de que el cambio climático es la consecuencia del desarrollo del capitalismo a ultranza.
¿no? Pero estoy dispuesto, ahora ahora que he conocido la proposición de este señor, estoy dispuesto a revisar esa opinión. Seguro hay para este y pues para los otros temas que tratamos aquí a la carrera y a brochazos, si uno quisiera ser serio, pues habría que pasar toda la vida estudiando. Sí, no, por eso yo hacía la salvedad, pues, de que Sí. es un tema, sí, pero pues, Pues ya le entramos a las teorías de cuerdas y todo eso, pues ya últimamente, quedamos. ¿no? Ya. Ya que hijo de perras. Sí, ya. Ustedes leyeron el artículo, no sé si lo miraron. Sí, yo lo miré y vi, de hecho, yo vi también vi por ahí una conferencia que hay de un físico alemán, de hecho, sobre más o menos alrededor del mismo tema. El tipo hace un análisis sobre sobre el clima y los ciclos del clima. Pero algo que noté que hacía falta, o pues, digamos, no que hacía falta, pero que a mi modo de entender me pareció que por lo menos estando yo en esa conferencia, hubiera levantado la mano y hubiera hecho la pregunta. ¿Sí? Y es que el tipo toma datos desde más o menos 1750 aproximadamente, que es cuando se empiezan a capturar datos sobre el clima, porque antes de eso no hay suficiente información. Los datos que se han venido acumulando vienen desde esa época. Ahora, ¿es suficiente? Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿tenemos suficientes datos como para que ese análisis estadístico sea válido? ¿Dura millones de años? Si estamos hablando de millones, o sea, es que las glaciaciones es una cosa de millones de años, o sea, es que eso no es una cosa que uno podría medir en los últimos 300 años. Grosso modo, perdón, te interrumpo, grosso modo, ese es como el estandarte principal del argumento, es que hemos pasado ya antes por cambios climáticos, la Tierra lo ha sufrido ya antes y eso está escrito en las rocas, ¿no? Esos cambios toman tiempo y la intensidad de esos cambios, es decir, para lo que llevamos afectando el medio ambiente, no sé cómo explicarlo, pues es que sí, pues es mínimo, entonces habría que ver es si mínimo, realmente... es mínimo. Yo pensaría que en términos en términos estadísticos es casi despreciable, pero antes de seguir avanzando, pues quiero dar la oportunidad a Benny, que no lo hemos dejado todavía entrar en la conversación. ¿Cuál es pues para empezar, cuál es tu primera impresión al respecto? No, yo también he averiguado por mi lado, pues, y por otras fuentes incluso no científicas. Por ejemplo, con todo lo del 2012, se hacen muchos memes, pero muy poca gente realmente investiga de verdad o trata de escuchar de verdad qué es lo que se supone que los mayas habían dejado escrito para esta época. Y me puse a leer un poco, pues, de qué era el asunto. Y resulta que los mayas lo que estaban profetizando era pues un cambio de era, que es el cambio de Piscis a Acuario. Dura 2000 años, pues el paso del sistema solar por cada parte del zodíaco. Entonces los que ellos profetizaban era que este salto particular de Piscis a Acuario era un salto como mucho más, es muy diferente a los otros saltos anteriores. Okay. Tenía cualidades particulares. Y es que, según entiendo, pues el sol de nosotros, que es llamado el sol de Ors, le da, pues, o sea, el sistema solar de Ors le da vueltas al sistema de Alcione. Entonces nosotros dependemos de los recorridos que haga Alcione, ¿cierto? Entonces, el asunto es que hay como conos de sombra y conos de luz dependiendo de por dónde se va moviendo el sol en la galaxia. Entonces ahora lo que está pasando es que hay como un chorro de energías solares, de soles muy potentes que hasta hace un tiempo no estaban, pues, o que estuvieron 10.000, 12.000 años medio apagados y ahora entra de lleno toda esa energía. Entonces eso es lo que los científicos llaman plasma, que no es solamente luz y calor solar, sino que es como toda la energía solar
en todos sus aspectos. Pues de hecho, esa es una de las, ahora que mencionas eso, es uno de los elementos que mencionan en el estudio, por lo menos en la conferencia que estuve escuchando, mencionan eso, mencionan lo del análisis de los ciclos del Sol, y mencionan la actividad solar desde que tenemos datos, cuáles han sido los cambios de la actividad solar. Sí. Y pues a mí sí me parece que obviamente el porcentaje mayor es la actividad del Sol, pero lo que los humanos estamos haciendo, pues yo no sé en qué porcentaje agrave más la situación o no en grados, pero en convivialidad aquí en el planeta sí estamos causando estragos muy graves. Pues, Sí, por ejemplo, eso sí, la efectivamente, pero es culpa de nosotros más que el Sol. pues es que no es que el asunto de la meteorología no es solamente como qué tanto influye el calor del sol en la Tierra, ¿no? La Tierra también ella genera su propio calor interno y ese mismo calor afecta también el clima. Es que en ese mismo artículo creo que son como 60 las variables que tienen que juntar en una ecuación y eso que es un dato que va como paralelo. El asunto de la predicción de los, porque es que yo la verdad es que no lo releí, pues, porque lo leí con tanto entusiasmo que, pero bueno. Que te emocionaste mucho. Sí, el asunto es que todavía, al sol de hoy, el asunto este de la previsión meteorológica. A propósito del sol. Nunca mejor dicho. Sí. La previsión meteorológica es todavía una vaina como que muy endeble, ¿no? Y uno de los principales contraargumentos para el calentamiento, para utilizar el término de global, porque sí hay efecto del calentamiento, pues si se siente, es que en Cali hubo un tornado la semana pasada, güey. Sí, claro. Pero uno de los contraargumentos consiste en que sí, se ha registrado en prácticamente todo el planeta aumento de la temperatura, menos en una parte, donde ha bajado la temperatura, en la Antártida. Sí, es que el cambio no es solo subir, sino que se está derritiendo el norte, la Antártica, pero la Antártida está más fría que nunca. Entonces no se está calentando el planeta, ni es global. Pero es que, ok, sí, pero entonces ahí, lo que pasa es que ahí entran dos conceptos en juego. Uno que es el calentamiento global y otro que es el cambio climático, que los dos son fenómenos que van de la mano, pero no necesariamente, es decir, el calentamiento global no es, lo que hace no es solamente calentar todo, sino que cambia el clima. Entonces produce más tornados, produce más lluvias en ciertas áreas, produce que unas áreas se encalienten más, que otras se enfríen más, pero en general termina produciendo es que todo el clima en general se ve afectado. Pero entonces yo creo que ahí la pregunta que sigue es, bueno, entonces estamos viendo dos cosas. Una es, ¿qué tanto realmente el cambio climático se da por cuenta de la acción del hombre o qué tanto es realmente una acción natural? Simplemente estamos montados en un ciclo en el que justo nos tocó ahora el ciclo en el que la temperatura sube y no tiene nada que ver con lo que la gente está, con lo que el hombre está haciéndole al planeta, pues. Que digamos que nadie aquí está negando que el hombre tampoco es que está contaminando, ¿sí? O sea, nadie está negando eso. Lo que se trata de decir es, ok, sí, el hombre contamina, pero el calentamiento no se debe a la contaminación del hombre, que está creando otros problemas también, pero el calentamiento no obedece necesariamente a la acción del hombre. Por lo menos no solamente. O al menos no solamente, pero entonces ahora la pregunta sería, ¿qué tanto? De acuerdo con lo que yo vi en la conferencia del tipo, él decía que nada, cero. O sea, que no hay nada que muestre en los datos, él mostraba unas curvas, y él decía que no hay nada que muestre
que a partir de la revolución industrial, que es más o menos cuando se espera que empiece a haber la afectación del clima a partir de la contaminación, es cuando el hombre realmente empieza a contaminar en forma. No hay nada que se pueda correlacionar, que uno pueda decir, mire, a partir de esta fecha, aquí empieza a subir. No, no hay nada. Sigue exactamente igual que venía desde 1700. Ahora, vuelve y juega la pregunta. ¿Los datos desde 1700 a hoy son suficientes como para construir un modelo de clima que nos permita decir que el cambio climático es solamente una cuestión natural y que el hombre no tiene nada que ver ahí? No sé, yo pues habría que entrar más en el detalle de todo el modelo estadístico que el tipo construyó para hacer su publicación, ¿no? Pero yo por lo menos, como dije, yo levantaría la mano en la conferencia y haría la pregunta, porque me parece que es una pregunta válida. ¿Vos qué decís, Benny? Suponiendo que el clima igual estuviera subiendo solo por la actividad solar y ya, sí me parece, estoy muy a favor de todo lo que hacen para tratar de contrarrestarlo, energías más limpias y todo lo demás, porque la estamos cagando en muchas otras ramas también. Entonces, no estoy en contra de que tratemos de limitar eso. Bueno, o sea, pero entonces yo aquí les propongo Alejo, ¿qué decías? El asunto de las energías más limpias es también de coger en pinzas, porque ahora lo que se está poniendo de moda es el carro a pila, ¿no? El carro a batería. Pero pues eso no es una solución al problema ambiental. Eso es trasladar el problema a otro sitio. Pero listo, pero entonces aquí yo les propongo otro ejercicio, muchachos, y es realmente, es decir, la gente trata de poner las cosas en función de que tenemos que salvar el planeta, ¿sí? Yo en lo personal me distancio un poco del hecho de que tengamos que salvar el planeta, es decir, me parece un poco pretencioso como humanidad creer que a nosotros nos corresponde como especie salvar un planeta, cuando no hay nada que salvarle al planeta. Es decir, nosotros nos vamos, o sea, el planeta lleva millones y millones y millones de años y seguirá ahí por millones y millones y millones de años y nosotros pasaremos, desapareceremos y el planeta va a seguir ahí. Es decir, realmente nosotros tenemos que salvarle algo al planeta, nosotros no tenemos nada que salvarle a ningún planeta. Es decir, el planeta va a seguir ahí. Con salvar el planeta, lo que tenemos que salvar es el ambiente para mantener la vida. Con salvar el planeta nosotros. Lo que se debe entender es salvar nuestro medio ambiente. Exacto, o sea que realmente los que nos tenemos que salvar somos nosotros. Pero entonces, ¿hasta qué punto lo de los cambios de clima y eso realmente afectan al planeta? Al planeta le puede subir, o sea, al planeta le han subido grados, le han bajado grados, todo lo que y el planeta sigue. Y especies que desaparecen y otras que aparecen y evolucionan y simplemente el planeta va a seguir. Entonces realmente, incluso el plástico, todo el plástico que se haya acumulado en los océanos, el día que el hombre desaparezca y ya no produzca más plástico, en unos millones y millones de años, ya el plástico ya no va a estar ahí, ¿sí? Pero para nosotros es un problema porque nosotros vemos la vida en términos de años, de siglos, de décadas, de siglos. Periodo de vida. Pero para el planeta el tiempo se mide en eras, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto de que nosotros tengamos la obligación de salvar el planeta? Pues es que el problema del planeta somos nosotros, no la solución. Yo vi hace poco una cuenta que alguien hacía que me pareció muy, muy interesante. Y es, uno ha escuchado muchas veces a alguien que dice, hombre, no, yo viajé en avión de tal lugar a tal lugar y no, verde es lo que hay en este planeta. O sea, hay mucho terreno todavía por descubrir, mucho. Este tipo dice, para que una persona viva, en su tiempo vital, la cantidad de recursos que consume esa persona, en agua, en comida, en viajes, en ropa, en gasolina, en todo eso, se necesitan 300 hectáreas
dedicadas a cada habitante de la Tierra en promedio. O sea, cada habitante está consumiendo 300 hectáreas de la Tierra mientras está vivo. Entonces, tener un hijo ya hipotecas 300 hectáreas más. Tener dos, hipotecas 600. Y así. Entonces, estamos pasando de un país, de un planeta que tenía como 1.500 millones de habitantes hace 100 años y ya vamos como en 8.000 millones y se espera que pasemos los 10.000 millones para el siglo que viene. Entonces, no hay 300 hectáreas por persona que soporten este ritmo. O sea, si seguimos creciendo y creciendo infinitamente, el planeta, por grande que parezca, no es grande, es muy chiquito. Entonces yo sí estoy a favor de todo lo que sea tratar de limitar, así no se limite la temperatura, porque es que el problema no es solo de temperatura, es de ecosistema. O sea, hasta hace 100 o 150 años todavía teníamos la sensación de que el hombre era como un pequeño ente que se abría espacio entre la jungla y entre las fieras salvajes. Uno todavía, cuando estaba chiquito, uno todavía lo llevaban a ciertos lugares que, uy, pilas que por aquí dicen que hay pumas. Pero no me vas a decir que vos estabas chiquito hace 150 años, pues cada vez no te la creo. Pero fíjate lo rural que eran las cosas hace 40 o 50 años. O sea, más lejos, en Cali, ahí nomás, yo pues hablando de donde vivía yo de Blepa, ahí en Pampalinda, cerca de la Santiago, ahí nomás desde mi casa se veía la montaña de la Bandera, y yo recuerdo que decían que allí había tigrillos. Sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en Medellín, no sé si han visitado Medellín. Medellín pues es como un vallecito chiquitico rodeado de montañas por todas partes. Cuando uno va a salir por la vía Las Palmas, al kilómetro 4 queda el Hotel Intercontinental, que era como un referente, pues, que se ve la ciudad desde allá y todo. Del Intercontinental para arriba no había nada. Y todo era una sola calzada. Yo me acuerdo que cuando mi papá, pues, salíamos a dar la vuelta a Oriente en carro los domingos, mi papá del Inter para allá ya decía, bueno, de aquí para adelante ya es carretera. O sea, ya esto es... Y hoy en día, pues de ahí para allá, eso hay urbanización. Urbanizado. Lo que quiera, pues ahí. Entonces nos estamos comiendo, o sea, se ha urbanizado todo y lo que no está urbanizado está hipotecado para los urbanizados. O sea, todo es ganadería o agricultura o explotación minera, o pues ya no hay... Es cierto, es que por poco importante que sea, y supongamos que no es importante, pero que es, ¿no? Por poco importante que sea la acción del hombre y sus resultados sobre el efecto del cambio climático y el calentamiento global, si pasa lo que dice Benny, si somos 10.000 millones de personas y si luego somos 15.000, por más grande que sea el planeta, ese poquito no va a alcanzar. Bueno, pero entonces ahí yo les hago a ustedes otra pregunta, muchachos. ¿Cuánta gente le cae al planeta? Bueno, obviamente es una pregunta muy general, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, nosotros siempre lo ponemos, siempre ponemos la cantidad de gente que le cae al planeta en función de lo que consume, de lo que consumimos nosotros en el tipo de sociedad en la que vivimos. Pero si viviéramos en un tipo de sociedad un poco más austera, por ejemplo, donde no consumiéramos tanta carne como la que se consume hoy en día, que es una de las principales fuentes de contaminación que hay, que es la ganadería. El pedo de vaca. La ganadería, el pedo y el eructo de vaca son de las cosas que más contaminan. Que más selva calientan el planeta. Y las vacas, o sea, comen selva, hay una cantidad de selva amazónica. No, vacas hijueputas. Ahora todo es culpa de las vacas. Ahora, también, Benny, se te olvidó decir que en este espacio no tenemos nada en contra de las vacas. Sí, no hay nada personal contra las vacas. No hay nada en contra de las vacas. Pero sí, obviamente, ¿cómo sería o cómo tendría que ser el tipo de vida que tuviéramos para poder caber todos y que nos alcanzaran los recursos? Yo creo que tendría que ser forzosamente una sociedad sustentable en donde, por ejemplo, ciertos gestos fueran normas o normales, pues. Árboles frutales en las calles, de donde uno pueda coger, qué sé yo, manzanas. Como Univalle donde vas a estirar la mano y bajar los mangos. Y hay mangos, pues, pero que sea un proyecto como de ciudad, ¿no?
salud, educación. Entonces, toda esa cantidad de cosas tiene que ser garantía para todo el mundo y está Bueno, claro pero que entre es más gente viable, haya, más difícil es cubrir a todo el mundo con esos pero privilegios. ¿ustedes qué creen? ¿Que ese mundo es posible? No, Pues dentro ¿O de estamos todo, condenados a la extinción? no, dentro de todo tampoco. ha habido pueblos que han mantenido mucho equilibrio. Durante miles de años la población se mantuvo estable mucho tiempo en muchas sociedades. Se nos volvió ahora, se nos salió de las manos hace un tiempito, porque pues a gente como mis abuelos les dio por tener de a 10 hijos. Entonces, crecer la población es relativamente fácil, pero de crecerla no, a no ser que sea muy violentamente. Pero fíjate que lo de tener hijos, tener muchos hijos no es de los abuelos, es de la humanidad de aquí para atrás. Es decir, No, no creas. los que han tenido de a uno y de a dos es la sociedad moderna. No, la moderna Ese de hace. fenómeno del siglo XX es lo de los boomers, ¿no? Los baby boomers. Ujú. No, lo que pasa es que primero la gente vivía más poco también, las enfermedades bajaban mucho y la mortalidad infantil era muy alta. Entonces era una cuestión estadística, había que tener muchos para que sobrevivieran. Pero ve, Sí. por ejemplo, los pueblos antiguos no tenían muchos. En los pueblos indígenas, por ejemplo, nadie quedaba en embarazo a no ser que el niño ya tuviera más de 2 años o 3 para que no hubiera que cargar varios, sino que solamente cargábamos con el recién nacido. El otro ya camina. O sea, ese vicio, por ejemplo, de un hijo cada año, como era en Antioquia hace algunos años, eso no existía nunca. Eso es una cosa muy loca. Bueno, eso también tiene que ver un poco con la religión y eso ahí Claro. también, eso, la religión tiene mucho que ver, sobre todo la judio-cristiana tiene mucho que aportar ahí Claro. Y en China yo no sé en cómo sería la cosa también, pero la población china es una cosa impresionante. sí, Entonces, claro. el problema es que vos en varias generaciones multiplicar la población. ¿Cierto? Yo todavía le digo a mi mamá, ¿viste? Y a nadie se le ocurrió pensar, si en cada familia somos 15, ¿cómo vamos a vivir en 30 años o en 80 años? Es que ese No, es el asunto, que a esos son 15 y luego se multiplica la familia y crece, y llegamos al día de hoy y el capitalismo le ha hecho creer a todo el mundo que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida que está fuera de su alcance, pero todo el mundo está convencido que puede acceder a eso. Entonces, si tenés un par de blue ¿por qué no tener otro? Y luego, pues, ¿por qué no otros dos más, weón? Y empieza la idea y la carrera por la acumulación y esa idea está en las cabezas de la mayoría de la gente que es producto justamente del baby booming de hace 60 años, pues. Con eso metido en la cabeza que tienes derecho a darte todos los lujos y todos los privilegios y que puedes prender el aire acondicionado a todo taco, hijo de puta, y después abrir la ventana porque es que tenés calor en la mitad del cuerpo y tenés frío en la otra mitad, ¿me entendés? Pero como es tu plata y esto aire acondicionado te importa un culo, todo ese tipo de comportamientos multiplicados por 10.000 millones, weón, eso se afecta. Eso afecta efectivamente el consumo de energía y el gasto y el desperdicio y la contaminación. Producto de todo eso, yo sí creo que eso deja una huella importante en el ecosistema. Sí, por es que yo, Ahora, rescatar al planeta, yo también por ese lado estoy de acuerdo también con Ebleb, es que no somos suficientemente importantes ni en términos del tiempo que llevamos existiendo, ni tampoco como en el impacto que podamos hacer inmediatamente. El gesto que está produciendo pues nuestro impacto es un gesto que se acumula, ¿no? Es una vaina acumulativa, eso no es el daño que hemos causado en el año 2021. Y asimismo, producir un gesto que contrarreste esa cuestión tampoco va a ser el gesto que se produjo en el año 2022. Sería la acumulación, la sumatoria de gestos hacia una perspectiva que nos saque del atolladero y nos lleve a una sociedad sostenible, pero eso no estaría eso no sería, ese cambio no sería palpable sino en unos decenios, qué sé yo, en Listo, pero muchos entonces, años. ok. Entonces aquí les voy a plantear una pregunta. ¿Ustedes sí creen realmente que ese cambio, la humanidad va a dar ese salto? ¿O qué hace falta para que la humanidad realmente dé ese cambio del que de conciencia. estábamos hablando? Sí. Mira, ese paso que da
que tendría que dar la humanidad para no extinguirse es lo que los astrónomos llaman como es como bueno, se me olvidó el término, marica. El caso es que la hipótesis sostiene que hay muchas sociedades inteligentes en el espacio, Okay. pero que muy pocas sobreviven el trance en el que estamos nosotros en este momento. Ese trance consiste en justamente las vicisitudes económicas y ecológicas y el problema pues de sostener los 10.000 millones de habitantes en un planeta que es limitado, ¿no? Ese es el gran trance, ese es el gran asunto que somete a las sociedades a la extinción o las fuerza a conseguir un cambio, un pacto, una concesión supercultural, pues, en el que todo el mundo abre los ojos y dice, ah, ok, esa manera en la que hemos venido haciendo no sirve más y vamos a tener que hacer. Y dentro de los astrónomos dicen, si la sociedad hace eso, pasa adelante y esa es una sociedad que no se va a extinguir nunca, porque pasa a ser una sociedad de tipo 0, como nosotros, a una sociedad planetaria tipo 1, luego ya es capaz de entenderse con el planeta de una manera sostenible, entonces el mar le significa no solamente peces y alimentos, sino que le significa también energía, por ejemplo. Los huracanes los puede ordeñar, pues puede sacarle bien, del viento huracanado puede sacar eficientemente electricidad, en fin. Cuando eso ya es poco, cuando ya somos no 10.000, sino 100.000 millones, pues porque en términos de geometría podemos apilar 100.000 millones de personas en la Tierra, ¿no? Sí. Cuando ya seamos 100.000 millones y la energía de la Tierra no es suficiente, en ese momento entonces, dicen los astrónomos, la sociedad hace el paso a la sociedad planetaria, hace un paso a lo que ellos llaman una sociedad estelar. Comienzan a ordeñar la energía de sus soles y luego cuando ya no caben en el planeta se extienden pues las sociedades en el espacio y crean sus super sociedades galácticas, en fin, eso es la hipótesis, pero nosotros nos encontramos en un punto en el que pues la mayoría de las sociedades Punto de se inflexión. extinguen, sí, y por lo que yo pienso, nos vamos a extinguir. Ok, vos le apostás a que nos extinguimos. Sí. Listo. Vamos a ver la polla aquí. Benny, ¿cuál es tu posición ahí? ¿Vos qué decís? La pregunta ¿es posible que se dé ese cambio? ¿Y qué tiene que pasar para que se dé ese cambio? Yo creo que la teoría del caos es la única que nos libraría. O sea, así como vamos, cualquier apostador coherente apostaría en contra del planeta y en contra del ser humano, por supuesto. O sea, si usted es rinoceronte en África, perdió porque es que hay un simio que se las dio del rey del mundo y está acabando con esto y lo va a acabar a usted. Y cualquiera que mire desde afuera ve sin esperanza lo que está pasando aquí. Pero... O sea que vos te alineas con Alejo ahí. No, yo todavía no he mencionado. Yo creo que cualquier apostador coherente haría eso. Pero yo veo que la historia ocurre de manera muy, muy rara. O sea, como uno la mira para atrás, todo parece muy coherente, pero ¿te acordás que una vez hablábamos acá de cosas que aparentemente tenían que pasar y por algún momento no pasaron y toda la historia tomó un derrotero completamente diferente? O sea, por ejemplo, la Armada Invencible tenía que haberle ganado a Inglaterra en Londres y tenía que haber apoderado de Inglaterra. Era lo que tenía que pasar. Cualquier apostador hubiera apostado a favor de la Armada Invencible. Pero la propia soberbia de sus generales principales los hizo derrotar y eso generó que al cabo de pocas décadas empezara la revolución industrial, o sea, volvió a Inglaterra una potencia mundial, cosa que no estaba en los cálculos de nadie. Y lo mismo, de donde sale como el capitalismo, cosas que ahora nos parecen tan obligatorias, salieron de unas casualidades y de unas conjeturas que cualquiera que hubiera estado ahí, hubiera apostado, nunca hubiera adivinado qué hubiera pasado. Entonces yo creo que pueden pasar cosas que cambien completamente lo que en este momento nos cabe en la cabeza que pueda pasar.
¿cierto? Digamos Sí. que aprendemos a usar algún tipo de energía limpia, digamos energía solar o eólica o lo que sea. Cada vez le va a quedar más difícil a un estilo de mafia controlar esa energía. Porque en este momento me parece que la energía del petróleo es controlada como que fuera una mafia. Pues que esa es la principal razón por la que no se ha hecho el paso, el salto tecnológico, La tecnología está. es La es, innovación no es necesaria ni siquiera porque ya está la investigación, el desarrollo ya está hecho hace rato. Es una cuestión de lobby, es decisión política. tal cual. Tal cual. Hay carros que funcionan con agua, que se tanquean Pero, con agua. sí, sí, no, la Ya, tecnología está. Eso, yo ya. creo que Eso ya está. Pues mira que hay Pero entonces, Benny, científicos ahora. ¿cuál es tu apuesta pues en la polla? ¿En dónde te apuntamos? Pues ve, yo creo que los humanos tenemos un potencial divino muy fuerte, mucho más de lo que parece y de lo que uno mismo creería. El problema es que lo mantenemos siempre como en potencial. Pero yo creo que sí pueden pasar milagros extraños que hagan que miremos esto de aquí a 40 o 50 años y dijéramos, ¿quién iba a creer? Que es lo que pasa en todas las sagas de ciencia ficción donde hay un futuro maravilloso. El viajante del tiempo que viene del 2019 dice, pero ustedes cómo lo lograron? Digamos en Star Trek, en sagas así, ¿cómo lo lograron ustedes? Y la gente de la época en el futuro como que dice, no, realmente se explotó el modelo que traíamos de contaminar y de ultracapitalismo a tal punto que ya todo parecía perdido y salió la Pues solución pues en tal. Terminator ya estábamos fregados. Sí, Venían eso era a ya. salvar el mundo. Pero por ejemplo, En la digamos, Matrix también, en la Matrix Terminator también tiene, estábamos mal. Terminator tiene un gran problema que cuando más lo pienso, más me deja de gustar, y es que todos esos soldados humanos, hermano, que comían, weón. algo Comían, weón. producían, Bueno, además que tenían cultivos hidropónicos o algo que pues no mostraron. no Pero mostraban las entonces, papas, bueno, en fin. pero entonces, Entonces, mire, vea, yo les voy a decirlo, mi apuesta, pues, porque entonces Benny está así como medio, como que sí, pero No, está como gambeteando mucho ahí. racionalmente el planeta está perdido, pero yo veo que en la historia hay unos saltos rarísimos, entonces puede llegar una tecnología nueva, un modo de conciencia nuevo. O sea, ¿quién iba a creer? Ponele hace 200 años. Si vos te volvés a una persona de hace 200 años y le contás que hoy, digamos, no hoy porque hay pandemia, pero ponele en el 2019, vos te ibas para el aeropuerto de Montreal, de Vancouver, de Bogotá, de cualquier lugar, y en un vuelo de 10 horas o 14 horas podías estar en Tokio, en Seúl, en Bujumbura, y que no solamente podías llegar por el avión y por la sí. tecnología, no, podías bajarte y caminar sin problemas por cualquier parte. O con Pero es asuntos de que, cambio cultural también, ¿quién le hubiera dicho a sí, una pero es persona de que, hace 100 años, vea, dentro de 100 años las mujeres van a poder ser alcaldes, van a votar, van a ir a la universidad, van a estar al mismo nivel, todavía no lo están, es una lucha que ellas están sacando adelante, pero pues, ¿quién hubiera pensado justamente hace 100 años que ese cambio estructural importantísimo en la manera de pensar de toda la sociedad, porque es prácticamente en todas las sociedades de avanzada, obvio en naciones, pues, con maneras de pensar recalcitrantes como las naciones moras yo diría en Colombia, en México, donde todavía ese catolicismo recalcitrante justamente impide a la gran mayoría de la gente que abra los ojos con relación a esos detalles. Yo diría que en el resto del mundo se ha logrado un avance importantísimo con eso, justamente. ¿Por qué no podría pero pasar que de venga, aquí también en unos años dijéramos, oye, pensamos que nos íbamos a extinguir y no, eso es posible? pero venga, yo les hago ahí una pregunta, muchachos, porque es que ustedes, y no me quisiera ir mucho por las ramas, pero es que con lo que propone Benny y que reafirma Alejo, yo sí me tengo que apartar un poco en el sentido de que yo no me considero tan optimista porque no me parece que los grandes cambios de la humanidad nos hayan llevado a una mejor humanidad. Es decir, Ah, no. yo no veo, y ustedes corríjanme pues si les parece que no es así, pero yo no veo grandes cambios que se hayan dado en la humanidad que hayan favorecido a la humanidad.
Es decir, normalmente los grandes cambios le dan unos ciertos beneficios a un grupo de personas de esa humanidad en ese momento histórico. Les dan algunos beneficios o algunas ventajas a un pequeño grupo, pero el resto de la humanidad sigue empeorando. Es decir, en ese momento, pero luego después pasa el famoso spillover. Luego la vacuna fue por una gente, pero cuando la manera de hacerla se hizo más fácil y cuando la tecnología se hizo mucho más simple, pues hubo un riego, se desparramó esa tecnología y llegó la vacuna a más gente. Sí, pero ¿a vos te parece, por ejemplo, que tiene sentido que en el mundo de hoy todavía hayan personas, la mayoría del mundo no tenga agua corriente o no tenga un alcantarillado digno? O gane menos de $2.5 tenemos la tecnología, o sea, ni siquiera pensemos en ingresos. Es que la pregunta no es que si tiene servicio. sentido, porque sentido sí tiene, porque no, a los que tienen el capital acaparado no les interesa soltar el chavo. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, o sea, no hemos aprendido a organizar. Para allá es para donde voy. Sentido sí es decir, yo no veo, si yo tengo que hacer una apuesta, ¿sí? Por lo que va a pasar en el mundo, yo no pensaría que va a haber un cambio de conciencia y entonces todos nos vamos a agarrar las manos. No, yo tampoco. Y vamos a hacer un círculo gigante y vamos a decir, ahora sí vamos a salvar. Pero tampoco excluyo que no sea, es posible que algo pase, pues, según la teoría de los astrónomos, lo que yo pensaría. Son muy pocas las sociedades que logran dar ese paso. Estamos colgando de un milagro. Pero mira, yo lo que pensaría que va a pasar, si ustedes me dicen, ¿cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que va a haber un Armagedón. Va a haber una guerra gigantesca. Por el agua, ya empezó. La gran mayoría de la población va a desaparecer, ¿sí? Va a quedar un grupo pequeño de personas, ¿sí? Que va a dominar a otro grupo pequeño o un poco más grande que ese de personas, ¿sí? Pero con mucho más avance tecnológico para sacar muchos más beneficios de los recursos que queden en el planeta y al mismo tiempo ir a explorar otros planetas para empezar a crecer en esos otros planetas, empezar a explorar y a colonizar esos otros planetas. Eso me parece que es el escenario que normalmente se ha repetido a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, ya antes hemos colonizado otros planetas. Por ejemplo, no, sí, por supuesto. ¿Qué hicieron los europeos? Los europeos cuando estaban en las guerras después del cisma, pues, y entonces empezaron a perseguir a los protestantes. ¿Qué hicieron los protestantes? ¿Saben qué? Vámonos de aquí, aquí damos el roto, nos vamos para aquí, para esta tierra prometida. Ahora en esta tierra prometida, como nosotros tenemos mejor armamento y tal, entonces vamos a acabar. Matamos a todo el que esté. Vamos a matar a los que estén ahí. A demostrar que vamos a avanzar. Para demostrar que vamos a una vida mejor. Matamos a todo el que nos encontremos primero. Y vamos a progresar. Y ahí van progresando. ¿Sí? Ahí van progresando. Entonces, a medida que vuelve y crece, entonces vuelve otra vez y pasa algo. Entonces, o hay una epidemia, o hay una guerra, o hay algo por el estilo que acaba con un buen porcentaje de la población. Y los pocos que quedan, entonces siguen en el progreso, pero yo no creo que ese progreso sea realmente que vamos a irnos, que vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a decir, bueno, vamos a sacrificar algunos privilegios, ¿sí? Vamos, en función de que todos tengamos un mejor planeta. Yo realmente no creo que eso vaya a pasar. No, yo tampoco. O sea, pero es que eso sacrificar no privilegios, necesitaríamos un cambio cultural, estructural, súper profundo y ya, porque es que el momento de hacerlo es pronto. Carl Sagan decía, estábamos llegando al punto en el que si no cambiamos, no sé qué lo llamaba el punto de no retorno, y él decía de eso en los años 70. Pero muchas especies ya han desaparecido. O sea, y muchas han desaparecido. En pleno momento de desaparición de especies. Pero es como tratar de frenar en seco, también, es como tratar de frenar en seco un buque petrolero, huevón. Sí, no, hay que empezar lo más pronto posible y no hay ningún interés, la gente no quiere empezar a hacer nada. No, pero no creas, no es tan descabellado ser optimista, por lo menos en algunas cosas. Por ejemplo,
el crecimiento de la población ha venido bajando el ritmo de crecimiento. O sea, todavía seguimos creciendo, pero ya no venimos Pero creciendo. desacelerado el crecimiento, sí. Sí, pero no es porque las cosas estén mejorando, es porque no hay suficientes recursos. Y porque la gente, sí, es como una tendencia a tener menos hijos ahora. Eso pasa normalmente en cualquier sociedad, o sea, eso se han hecho experimentos con ratas, bacterias, etcétera, donde vos les das recursos y empiezan normalmente lo que pasa es que al haber la abundancia de recursos, empiezan pero mira que el único continente que está creciendo en población muy fuerte es África, que es el que menos recursos tiene, pues menos dinero. Yo creo que hay muchos factores ahí. En este momento es muy costosa la vida y ya no es agraria. Entonces, claro, antes, por ejemplo, ahora la gente dice que es que ha disminuido mucho la pobreza comparado al siglo pasado, y eso es como más o menos para coger con pinzas, porque antes la gente vivía pobremente, pero vivía en unos ambientes grandotes, con pastos grandotes y la propia frutas, finca con vaca, Entonces era un tipo de pobreza que tenían de todo y que no había mucho como jorobarlos. En cambio ahora una persona que vive supuestamente con mucha más plata que ese campesino de hace 100 años, vos le cortás el empleo y a los 2 meses no tiene qué hacer. Bueno, entonces, ya para que vayamos cerrando, muchachos, porque ustedes saben que el tiempo en televisión es limitado. Claro. Entonces... la pauta La pauta. Entonces, ya para que vayamos cerrando, yo sí quisiera como dejar la última impresión o la última idea. ¿Qué mensaje dejaríamos nosotros, sí? Cada uno de nosotros, para la gente que nos esté escuchando desde el punto de vista de qué tendría que pasar? Pero en 2 frases. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Exacto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que algo cambie? Alejo. Yo sugeriría no desperdiciar y reutilizar. Benny. Yo creo que se pueden hacer varias cosas. Una, tratar de no comer carne, por lo menos no todos los días. Puede empezar uno por día de por medio o 2 veces a la semana. En fin. Otra, tener pocos hijos. Y tercero, estar abierto a que la persona que soy hoy puedo ser una persona muy estúpida vista de aquí a unos años. O sea, dame la posibilidad de que yo no soy la gran cosa hoy, sino que quiero aprender a ampliar mi rango de conciencia, porque yo veo que todo el mundo está mirando, todo el mundo cree que el otro está dormido menos él, que yo sí me las sé todas, en cambio usted está dormido, usted no sabe cómo se manejan las cosas en este planeta. Y yo creo que nadie lo sabe del todo, pues, o sea, que tratar de no creerse la gran cosa uno hoy, a ver si aprende algo para el futuro. Si a mí me lo preguntan, yo pienso que tenemos que participar en política. Y participar en política no solamente desde el punto de vista, pues, como de proselitismo, sino de participar de las decisiones políticas, porque me parece que lo que realmente, es decir, lo que nosotros podemos hacer como individuos ayuda, pero es ínfimo comparado con lo que se hace desde el punto de vista macro. Claro. Por ejemplo, la mayor contaminación viene de las industrias. No claro. O sea, lo que uno recicla en la casa, pues separar el papel y los reciclables y el compost y eso. O sea, sí, pues eso está bien, eso está bien. Se supone que eso es un gesto que hacemos todos. Por supuesto, por supuesto. Unos sí, otros muchachos, no, pero sí, yo en eso estoy de acuerdo en que eso ayuda, hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo no, sigan dejando el agua abierta mientras se cepillan los dientes, no, hay que tener esos pequeños gestos, sí, pero si usted compara eso con el agua que se necesita para fabricar una hamburguesa, o sea, sí, claro. O sea, eso, pues, para fabricar una hamburguesa eso nos conduce nuevamente a la manera de explotación capitalista. Eso vuelve y nos trae al mismo asunto. Entonces, por eso es importante, desde mi punto de vista, que nos involucremos en esas decisiones políticas
que definen realmente los grandes focos de contaminación. ¿Sí? En mi opinión, eso debería ser, eso tendría un impacto muy fuerte. O sea, hacer políticas ecológicas. Por supuesto, apoyar políticas y meternos más y participar más en cualquier tipo de investigar más, ser de más políticas, asociaciones, ser más críticos, perfecto. Todo ese tipo de cosas, más allá de simplemente decir, no, es que yo en mi casa tengo tarro azul y tengo tarro negro, ¿sí? O sea, un poco más allá de eso. Es que también ese asunto de reciclaje es una cuestión que, es decir, aquí yo asumo que los cartones que yo me tomo el trabajo de separar y que la nena se tome el trabajo de separar y que los psicopores y todo, yo asumo que allá los organizan en sus fábricas de reciclado, ¿sí o qué? Pero yo recuerdo cuando la Nación llegó en Cali, pues que yo veía que pasaba el camión de basura. Echaban las dos bolsas. Echando esa joda allá adentro, weón. Las dos bolsas en el mismo carro. Y No, por eso, supuesto, porque ahí es donde necesita una decisión política fuerte, porque seguramente no es decisión del basurero. Claro. Sino que son decisiones muy altas que el basurero no tiene nada que hacer. Si a él le dice, no, es que mire, esto es así, así, lo empieza a hacer. Claro, y hay que comprar otro camión y un camión diferente y es otro proceso. ¿Y quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a pagar? Todos queremos el medio ambiente, a todos nos gusta, pero ¿y quién se mete la mano al bolsillo? Porque hay que hacer concesiones. Claro, es que si vos querés el medio ambiente, entonces, bueno, vas a tener que empezar a sacrificar privilegios. Claro. Y ahí es donde se pone difícil, cuando la gente... Ahí es donde se pone difícil, porque ¿cómo así que voy a dejar de usar el aire acondicionado en el carro que es tan sabroso, güey? O sea, si yo puedo tanquearlo más, claro. No, sí, claro. ¿ves? Sí, puedes pagarlo más, está bien. Pero contaminas más. Bueno, muchachos, entonces aquí nos podríamos seguir como siempre, como de costumbre, aquí podríamos seguir la conversa, pero pues bueno, tenemos que dejar... Sí, hay familia que atender. Entonces, no, yo creo que los que nos están escuchando ya terminaron de lavar los platos, ya terminaron de hacer los oficios, ya llegaron a la casa, ya pasaron el trancón, entonces ya los acompañamos. Entonces, bueno, quedamos pendientes para la próxima cita, la próxima semana. Ojalá que a nadie se le vaya a dañar el carro de aquí a eso. Ojalá. Para que estemos todos juntos. No, pero yo propongo llamada de recorderis, pues como... Bueno, muchachos. Dale. Un saludo a todos los que nos escucharon y hasta la próxima. Chao, pues.